Hola amigos, hoy quiero hablaros de un tema que preocupa a todos, en especial a los más sensibilizados con el medio ambiente, y es esa pregunta que ronda por ahí de ¿contaminan los cruceros como millones de coches? Hace un tiempo una ONG sacó un estudio que publicaron todas las televisiones y periódicos diciendo que los cruceros contaminaban como todos los coches de Europa, como millones de coches. Un dato realmente escalofriante. La verdad, no sé cómo no nos morimos todos los que hacemos cruceros cuando salimos a cubierta y respiramos ese aire equivalente al de millones de coches, o cómo no quedamos tocados para siempre. La verdad, es un dato un poquito exagerado parece. En fin, para haceros una idea de la credibilidad de periódicos y televisiones, no hay más que recordar un episodio que sucedió en 2014, cuando todos anunciaron que Venecia prohibía las maletas con ruedas. Buscarlo, Venecia prohíbe las maletas con ruedas. Veréis qué risa, todos absolutamente lo anunciaron a bombo y platillo. La verdad es que Venecia solo pretendía prohibir las carretillas de mercancías con ruedas duras. Pero una mala interpretación, una mala traducción y todo el mundo dando la noticia. Así funcionan los periódicos y televisiones. Con las ONGs pasa algo parecido. Hacen cualquier tipo de estudio y nadie mira si está bien fundamentado o no. La ONG Transport and Environment, en este caso, dice que ha hecho el estudio basándose en datos de satélite y en las especificaciones de los motores. La verdad es que a mí se me hace bastante difícil calcular cuánto combustible ha consumido un barco, uno solo de los barcos, con sus datos de satélite y especificaciones de motor, porque no sé cuándo el motor va al 60, al 80, al 100% y mucho menos cuánto tiempo pasa en puerto con el motor al 10% o al 20%. Así que no me imagino cómo se puede calcular toda la flota, solo diciendo que los motores van al 100% durante las 24 horas y con el peor combustible fósil posible. No amigos, esa no es la situación real, ni mucho menos. Mirad, os lo voy a explicar claramente. Hay 4 contaminantes principales. El primero serían los óxidos de azufre o SOx, SO1, SO2 y demás. Se trata de un contaminante que irrita las vías respiratorias y que emiten la mayor parte de los vehículos a combustión. NOx o óxidos nitrosos. Es otro gas contaminante irritante, causante de la lluvia ácida y que está muy en el punto de mira últimamente porque es el que emiten mucho los coches diésel. Partículas de materia. Son pequeñas partículas que se generan durante la combustión y que pueden obstruir los alveolos pulmonares. Hay de varios tamaños y son también un problema ambiental. CO2. El CO2, como sabéis, no es un gas contaminante en sí mismo, está presente en la atmósfera, pero a altas concentraciones sí que puede provocar problemas. El problema principal del CO2 es el efecto invernadero que todos conocemos. Por supuesto, todos estos contaminantes también los emiten cualquier máquina que queme derivados del petróleo, coches, autobuses, calefacciones, trenes, aviones, industrias, en fin, prácticamente toda la actividad humana. Lo primero que tenemos que tener claro es que no se puede comparar un crucero solamente con coches. En un crucero la gente vive, no solo se desplaza, es decir, el crucero les proporciona electricidad para iluminación, electricidad para cocinar y para, digamos, hacer toda su vida adentro. Por tanto, para comparar las emisiones contaminantes de un crucero, tenemos que hacerlo con todas las emisiones contaminantes de una ciudad y no solo de los coches. Veamos el caso de Barcelona. El estudio ambiental del propio Ayuntamiento de Barcelona indica que el 60% de los dióxidos de nitrógeno provienen del tráfico de vehículos. Solo un 7,6% del dióxido de nitrógeno proviene de la actividad portuaria y de ese 7,6% solo un pequeño porcentaje es responsabilidad de los cruceros. En términos generales, un estudio de la Universidad de Barcelona considera que la actividad del puerto de Barcelona es responsable de un 10% de los contaminantes en el aire, y de ese 10%, solo un 1,2% correspondería a los cruceros. De acuerdo, los cruceros no son inocuos y hay que mejorar ese 1,2% de responsabilidad que tienen en la contaminación de las ciudades.
¿Qué se está haciendo? Bueno, pues el convenio MARPOL, Marine Pollution, que es el que establece los límites cada vez más bajos de emisiones, ha ido variando conforme pasan los años y el 1 de enero de 2020, precisamente, entró en vigor una nueva restricción, unos nuevos límites de emisiones tanto de óxidos de azufre como de óxidos de nitrógeno. Para adaptarse a los nuevos límites de emisiones de óxidos de azufre, las navieras tenían dos opciones: o comprar fuel oil bajo en azufre, que es mucho más caro y hay muy poca disponibilidad, o bien instalar lavadoras de gases en las chimeneas. Y esto es lo que han venido haciendo en los últimos años la mayoría de ellas. Es una tecnología que no estaba disponible hace 10 años y que han empezado a instalar gracias al propio desarrollo de la industria de cruceros. Prácticamente todos los barcos nuevos tienen lavadora de gases y los antiguos, más del 60%, ya la han instalado. Hay una tercera opción, que es construir barcos que quemen gas natural licuado, que no emite óxidos de azufre. La lavadora de gases lo que hace es que el humo de la chimenea pasa por unos sprays de agua con reactivos que lo que hacen es capturar las partículas de óxidos de azufre y de partículas de materia. Consigue una reducción del 97% en óxidos de azufre y del 90% en partículas de materia. Como os decía, el 1 de enero de 2020 entró en vigor una nueva restricción al contenido en azufre del fuel oil, que estaba en 3,5% y ha bajado al 0,5%, es decir, más de un 80% de reducción. Con la lavadora de gases, como hemos visto, elimina un 97% los óxidos de azufre y por tanto se cumple con esta nueva especificación. Muchas veces el humo blanco que se ve salir de la chimenea no es ni siquiera humo, sino vapor de la propia lavadora de gases. Para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, el barco tiene que tener instalado, el motor tiene que tener instalado un reductor catalítico selectivo, algo que es obligatorio para todos los barcos de crucero construidos desde el 2016 en adelante para que cumplan con las especificaciones MARPOL Tier 3 y les sea permitido navegar por zonas de emisiones controladas como son el Báltico y el Caribe. Es decir, todos los barcos de crucero construidos a partir del 2016 cumplen con esta especificación para poder navegar por el Báltico o el Caribe, porque si no, ninguna naviera se arriesgaría a construir un barco que después tenga limitadas esas zonas de navegación. Anteriormente había una capa Tier 2 y antes una Tier 1, es decir, durante todos estos años se ha ido avanzando en distintas especificaciones para que los motores contaminen cada vez menos. Como veis, en realidad todo está regulado y programado a lo largo de los años para ir reduciendo emisiones. Como os decía antes, al final se ha llegado también a una nueva solución, que es construir barcos de gas natural licuado, que directamente no emiten óxidos de azufre ni partículas de materia. Emiten un nivel muy bajo de óxidos de nitrógeno y un 30% menos de CO2. Prácticamente todas las navieras tienen encargados barcos para los próximos años impulsados por gas natural licuado. El primero fue la Ida Nova, después llegó el Costa Esmeralda, que ya está operativo, y después vendrá el Costa Toscana y muchos más. Además, la industria de cruceros se ha comprometido a reducir un 40% las emisiones de carbono de cara al 2030. Esto lo consiguen ahorrando sobre todo gasto en luces, con luces LED y con todo tipo de consumo a bordo. Hay otros aspectos que nos pueden preocupar, como las basuras. Las basuras, todos los cruceros modernos y los anteriores también, tienen un centro de reciclaje donde se reúne tanto el material de papel y cartón, el vidrio, el metal y demás, se empaqueta, se comprime y se descarga al llegar a puerto para que empresas especializadas lo traten. Lo mismo sucede con las aguas grises. Los cruceros más modernos tienen depuradoras de aguas residuales que son incluso mejores que las que hay en tierra y dejan el agua prácticamente lista para beber. Los más antiguos lo que hacen es acumularla a bordo y descargarla una vez llegan a puerto para que las trate las empresas autorizadas a ello. Como veis, la situación está completamente regulada por el convenio MARPOL y con otros convenios que van ajustando cada vez más los límites de emisiones y
prohibiendo cualquier tipo de contaminación. Incluso las navieras van mucho más allá y han creado programas de reducción de plásticos a bordo desde hace años, antes de que se pusiera de moda. Hay incluso navieras que ya no tienen botellas de agua de plástico a bordo, ni pajitas, ni nada que se le parezca. Espero que os haya quedado más claro el tema. Y ya sabéis la respuesta: no, los cruceros no contaminan como millones de coches.